estas están lavaditas. Le cortamos las puntas en diagonal y después hacemos que queden dos trazos por lo menos así, o tres tramos. Habichuela de zanahoria vamos a hacer un plato. Berenjena, tomate pelado, una ratatouille, un repollo con dulce. Botánica de la comida. Es una comida de vegetales para el grupo de discusión Asomacandela y botellas curadas. Botánica de la comida, un encuentro alrededor de los vegetales. Es un proyecto de investigación de la Universidad Javeriana Cali, que es una de las universidades que integran el equipo multidisciplinario de Colombia. El macho es color rojo, la hembra es color amarillo y ponen huevos azules. C'est le nom de ça, je ne savais pas que c'est Asomacandela, c'est le nom de ce type d'espresso. L'espresso, il y a les mâles, el macho es rojo, y el macho es rojo, y la femelle el mâle de les autres sont azules. ¿Qué dice Philip? Empieza el debate, Philip. Bueno, vamos Philip. Yo quiero manifestar mi experiencia con relación a lo que es la relación mía con el arte. Yo, por ejemplo, en toda mi etapa de juventud y ya de adulto también, yo para relacionarme con el arte, cualquier manifestación, yo tenía que llegar a él, o sea, al museo, al cine, a la biblioteca, a un teatro, o sea, tenía yo que ir ahí, a esos lugares y relacionarme con ellos. Desde hace unos años para acá, fundamentalmente desde que comencé a relacionarme con Candelario y la manifestación del arte contemporáneo, participativo, conceptual, he ganado mucho en experiencia. La cosa yo la veo más enfocada al ser artístico, ¿no? No al producto ese o el cuadro o la escultura o bueno, vamos a pensar, ¿qué estaba pensando ese artista cuando estaba haciendo ese cuadro? ¿Y qué necesidad tenía de hacer ese cuadro? Lo que yo quisiera lograr con todo alumno, yo siempre se lo digo, yo no quiero que tú seas un artista, no, yo quiero que tú tengas una conciencia artística. Yo creo que aquí el artista ha alcanzado ese nivel que tiene, ese estatus de artista, precisamente por la politización que se le ha dado al arte. La politización del arte. Sí, eso ha sido, Escuchemos. un punto fundamental en el proceso revolucionario desde que surgió. El otro día conversaba con una historiadora amiga mía y nos decía que sí, que desde que la revolución triunfó en el año 59 se le dio prioridad al arte. Por eso es que se da palabra a los intelectuales, porque Fidel necesitaba aclarar a los intelectuales que el momento era de apoyo y no definiría el futuro del arte. La isla de Cuba es una isla cerradita donde el único contacto que hay con el exterior era a través de la cultura, no había otra forma. Y la única cosa que podía la revolución dar sin poner en riesgo el proceso revolucionario era la cultura. So I believe I will come back to some point that I think I have understood
I'm not sure I have understood properly, but what I believe and things I want to react to, which is, for example, the question of who is an artist and who is not an artist, and who decides what is art and what is not art, and just thinking about the context of Maxan and the lay example, the example that appeared at the table, I just would like to shift a little bit the point of view. I do believe that this is definitely the institution and the art world that define who is an artist. Of that work, I asked Candé, I asked Eric, I said, who is the author of this work? Who is, what are we going to put there? And everybody said, no, it's Andres. He did the work based on the framework that was given. Another little example that I find interesting is like, personally, the biennial gave me something where I'm called an artist. No, yo tengo una duda, es decir, desde que comenzamos la discusión, es decir, todo se relaciona, digamos, con la cuestión de los límites, ¿no? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde termina el arte? ¿Dónde empiezan las prácticas artísticas? ¿Dónde terminan las prácticas artísticas y empiezan las prácticas cotidianas, digamos, de las personas? Es decir, sobre todo, es una cuestión, lo que voy a lanzar más bien son preguntas y dudas que respuestas, obviamente, porque no tengo ninguna. Primero, porque no soy artista. Y segundo, porque no hay una respuesta, creo yo. Yo, por ejemplo, vengo de una formación profesional, yo soy periodista, me gradué de periodismo, y entonces vengo de una formación profesional que es dentro de las humanidades, un campo que en ciertas áreas del periodismo, digamos, se coquetea con prácticas artísticas. Una cosa es, digamos, las consideraciones y los elementos que específicamente tendrían que ver con el Chocó y con el tipo de arte y de expresiones artísticas que de allí emergen. Pero yo digo que en general en Colombia las academias, las instituciones atraviesan aún por una situación en la que lo que domina el discurso de las artes es el arte occidental, ¿no? El arte de las academias básicamente está fundamentado en la producción de objetos, es decir, en hacerlo bien, en que la factura sea perfecta. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres sentir la pena, ven, súbete a la loma. La pena es un ave rara que al ojo pobre se asoma. Este es un proyecto que se llama Asomatandela, Prácticas Artísticas Contemporáneas. Hay unas preguntas, pretenden ser detonadoras de la discusión. Dice el primer párrafo que esta investigación busca recrear la manera en que los distintos discursos sobre el arte circulan, conviven, se expanden, riñen, provocan, desdicen, transforman y suscitan diálogos. ¿Qué hace que estas prácticas sean consideradas artísticas? ¿Cómo se asumen aquellos que las realizan? ¿Cuáles son las condiciones del contexto que las hacen posibles? ¿Cómo son percibidas por los públicos? ¿Por qué hay práctica artística y por qué hay obra de arte? ¿Por qué hay arte? ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? El contexto en donde se desarrolla la idea de arte que se tiene, la idea de artista, el rol del artista, dependiendo del contexto, que hace que se llamen nuevas prácticas. Es decir, ¿cuál es la característica de las nuevas prácticas? Se habla de prácticas y el contexto plural del campo es mucho más abierto, que también incluye la práctica académica y también en la investigación. Hay una práctica curatorial, hay una práctica
de la circulación, en la práctica de la apropiación. El artista entra a trabajar en colectivo, ¿cierto? O sea, se propone trabajar a través de procesos de participación o colaborativos para construir obras que a veces lo desbordan a él en la ejecución de la obra. Otra más es importante para entender la práctica que desborda lo individual y lo particular. Un poco el cambio en la práctica artística es la relación que tiene la sociedad con la obra o la sociedad con la acción, que no es un público pasivo, sino que en muchas ocasiones son esenciales para hacer la práctica. ¿Por qué se llaman prácticas artísticas? ¿Por qué hay una denominación de prácticas artísticas y otra denominación de arte? No de obra, no estamos hablando de obra. ¿Por qué lo uno es obra de arte y lo otro es una práctica artística? Y lo que está cobrando importante en este momento, y eso lo vemos pues como con las prácticas artísticas, son las relaciones que se pueden dar entre las personas, independientemente si confluyen o no dentro del ámbito del arte. Esto que está pasando pasa muchas veces, pues uno se encuentra con los amigos y empieza a hablar de cualquier cosa y por ahí se riega y puede pasar toda la noche hablando y bacano, y hace grupos de discusión, solo que no tienen ese nombre. Y lo que hemos hecho aquí, que ha sido de una forma informal y muy agradable y con gente cercana o no, pero que hemos compartido una serie de conocimientos y experiencias, una cosa tan enriquecedora incluso para los que hemos estado callados. Pues si no se llamara grupo de discusión no habría un presupuesto para eso y no se institucionaliza, y no se registra y no se formaliza y no se sistematiza. Y no es que esto no ocurra ni deje de ocurrir por eso, lo que pasa es que también tiene que ocurrir como eso. Yo creo que igual sucede con las prácticas artísticas. El tema no es que dependan de un discurso teórico o de una legitimación. Ellas pueden suceder incluso sin eso, pero es necesario, porque en el mundo real hay convocatorias, hay salones, hay bienales, ocurren eventos institucionales que ofrecen recursos o no, y que si dentro de esas convocatorias no hay un ítem que diga prácticas artísticas, lo que uno hace simplemente no se puede presentar. La necesidad de discutir y de defender en términos teóricos un tipo de proceder en el arte que se llame práctica artística es necesario para el mundo real, donde hay que defender posturas, donde hay que defender modos de actuar, donde hay que defender posiciones. No, me parece que el encuentro fue muy importante porque suscitó reflexión en torno a las prácticas artísticas contemporáneas y también pues, dio pie a una discusión muy interesante sobre el contexto teórico inherente a la práctica y sobre las experiencias mismas de muchas digamos agrupaciones o posibilidades creativas que se están dando en Colombia. Yo soy muy necia para coger apuntes. Esa libretica no se hágale. Hágale que aquí hay otro. Ahora no me lo dejan llevar en el avión porque esto es un objeto peligroso. Corto, pues. Dándole. Alrededor, bueno, de unas preguntas que ustedes han leído en los días anteriores en el correo que les fue enviado y que además, así sea en forma sintética, en el texto que está impreso en la libreta de apuntes que les entregamos el día de hoy. Terreno un poco lleno de preguntas, de interrogaciones.
ubicar el arte del lugar de su reconocimiento, de que lo reconozcan, pero dentro del lugar de lo artístico. Muchas otras formas de relación con la vida, de intensificar la vida, de generación de un posicionamiento más creador frente a la existencia, de inventar mundos posibles, qué sé yo, y no tanto de estar atrapado en ese deseo de reconocimiento institucional. Vamos a coger preso aquí a un señor que nos puso mal a la cabeza. Nos lo empezaba Marcel Duchamp, que por supuesto no se lleva bien con los filósofos. Le hacen una entrevista y le pregunta, ¿usted se considera filósofo? Y dice, yo no creo que sea filósofo, yo soy un náufrago de arte. Primero, no soy filósofo porque no creo en los cultos. Yo nunca tendré alumnos ni enseñaré nada. Todo lo contrario de hoy, ¿no? Y evidentemente yo creo que para llamarse filósofo hay que tener esa vocación de pararte en el culto y de enseñar. Creo que la palabra filosofía tiene una responsabilidad que yo no la asumo. Y por ahí nos puso la cabeza mala después el fenómeno del arte y luchamos alrededor de la vida. El arte, pues eso tiene un significado y una función muy específica. Y la curaduría es definitivamente dominante. Y creo que el problema es justamente sobre esos signos y esas formas dominantes, ¿no? Creo que la relación poder y resistencia siempre se está planteando en todos los ámbitos de la vida y por supuesto en el ámbito de la creación artística. Que nosotros hemos encontrado que la comunidad es también co-curadora del proyecto, o sea, actúan como curadores del proyecto, es igual que el curador, que el acompañamiento que los artistas hacen, que a veces tiene también, digamos, lógicas de proponer ideas, pero la comunidad es la que conoce el territorio. Aquí hay, digamos, como una guía casi de la mano, yo te llevo allí para que podamos construir juntos y los dos salgamos beneficiados de esa relación, de ese relacionamiento. Entonces hablo de la figura de la concuraduría. Y por eso creo que el lugar del arte es un modo de pensamiento y por tanto no unos productos. Un modo de pensamiento que puede estar situado en muchos ámbitos y creo que ahí es donde uno tiene que transgredir un poquito el modo de clasificación, ¿no? Yo estaba convencida de que era necesario romper la burbuja de las bellas artes, llevar las artes a la universidad. Y yo ya estaba preocupado porque en este grupo de discusión estábamos muy de acuerdo. Entonces, como que la discusión empezaba a no existir. Hay una zona de tensión entre ese discurso, esa conceptualización y la realidad del arte que está incrustada en unas relaciones de poder institucionales. Creo que cuando uno está pidiéndole a las artes, a la creación, una forma de medida y evaluación como le pide a la investigación en las ciencias sociales, acaba completamente desactivando todo el potencial de las artes. Porque yo cuando me enfrento a un texto puedo decir esto es filosofía y no es otra cosa. Entonces yo sí quiero hacer como una apología de eso porque me parece que el discurso, al situarse en el margen, no reconoce que de algún modo vive de ella, ¿cierto? Y yo sí digo, no, un momentico. No. O sea, estoy de acuerdo en que hay que romper esquemas y ser creativo, ¿cierto? Eso estoy plenamente de acuerdo, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, un momentico. Y cuando uno entiende por belleza y lo junta con el arte, ¿a qué se está refiriendo? No es un concepto abstracto. ¿A qué se estará refiriendo? Me pregunto yo, ¿no es cierto? Tratando de buscar límites a esa palabra que estamos utilizando, arte. Y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que se pretende cuando uno habla de arte? Una sensación, la de la belleza. Es una sensación distinta a la que nosotros la calificamos de bella. Entonces, esa sensación, ¿dónde está? ¿Y dónde se encuentra? Entonces uno me pregunta, entonces, el arte real del momento contemporáneo era el performance. Ese momento no es eso que hay que mantener. ¿Y en qué está? ¿Y ese momento en qué está? En esa sensación agradable que nosotros llamamos belleza. Y esa sensación no está solamente en la persona que contempla, sino en la persona que actúa, en el agente
que pretende transmitir esa sensación que él está sintiendo. La tradicional concepción del arte implica eso, que la obra se hace y en un momento dado el artista se desprende de ella, entonces se expone, se pone en escena, se toca en el concierto, la partitura se publica, pero digamos, eso no tiene nada que ver con lo que se está haciendo acá, y en ese sentido de pronto no es obra. Pero no estoy de acuerdo en que se estigmatice ese término, porque digamos, también la obra todavía existe, incluso se puede combinar obra, pues eso lo hizo Haes en su trabajo de grado hace poco, ¿no? Él combinó esa práctica artística contemporánea con obra. Y hizo las dos cosas a la vez. Eso no es necesario que nos arrancamos los cabellos por eso, pues, así como sucede en mi departamento ahora. Pero sí creo que las artes pueden hacer algo importante, y es justamente, por ejemplo, evidenciar el sujeto, ese que se oculta, y es evidenciar el deseo. Y el deseo de otros mundos, por ejemplo, que eso es importantísimo, ¿no? Y el deseo de creación, ¿cierto? Que eso es un problema hoy político, de pensar otros mundos, ¿cierto? De crear otros mundos. No, Dios, no, plenamente de acuerdo. Ahora,